Hola a todos, bienvenidos a otro video. Ahora vamos a hablar del concepto de resonancia y mesomerismo que me los preguntaron específicamente para el curso de mecanismos de reacción y vamos a intentar dar algunas bases comunes para que ojalá todos entendamos lo mismo y podamos hacer uso de esta herramienta en realidad que tenemos los químicos para pensar cómo son realmente las moléculas y cómo reaccionan realmente las moléculas. Partamos un poco por decir qué es la resonancia o mesomerismo, que a todo esto es lo mismo, la única diferencia es un tema lingüístico. Eh, Hay que partir por entender qué es la estructura de Lewis, ¿cierto? La típica estructura de palitos que vemos con los electrones al ladito del átomo, ¿cierto? Los palitos en la molécula que nos muestran enlaces o pares de electrones. En esa estructura de Lewis nosotros solemos ver electrones que están localizados. Vemos fijamente cuáles electrones están unidos a qué átomo, cuáles electrones se comparten entre cuáles átomos, pero esto no necesariamente es la realidad. Por eso acá tengo que los electrones localizados en realidad no es concordante con la realidad. Los electrones como partículas cuánticas, ¿verdad? Se comportan de un modo distinto y suelen estar deslocalizados. Veamos el caso del ozono, que fue uno de los ejemplos clásicos, si no el primer ejemplo que se entendió de esta forma. Y veamos qué pasa en este caso. En el caso del ozono, ¿cierto? Tenemos un oxígeno unido a otro oxígeno unido a otro oxígeno. En el caso del ozono se esperaba encontrar esta estructura, ¿cierto? Y aquí por lo tanto se esperaba encontrar longitudes de enlace concordantes a lo que ya se conocía. O sea, en comparación con enlaces oxígeno-oxígeno de cualquier molécula, por ejemplo peróxido, esperábamos una longitud de enlace aproximada de 147 picómetros. Para el caso del doble enlace oxígeno-oxígeno, esperábamos una longitud de onda similar a la que se encuentra, por ejemplo, en el oxígeno molecular, eh, con una distancia de enlace de 121 picómetros. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué dice la naturaleza en realidad? Porque al final la naturaleza es quien tiene la última palabra respecto a todo. O sea, podemos teorizar lo que sea, pero el experimento es quien manda. Y la naturaleza dice que no, que en realidad no es así. Cuando medimos realmente los enlaces, encontramos que están a medio camino entre ambos. La distancia de ambos enlaces en realidad es de 128 picómetros. Entonces está a medio camino entre un enlace simple y un enlace doble. ¿Qué concluimos con eso? Que en realidad la estructura real del ozono no sería la estructura 1 ni la estructura 2, sino que sería una mezcla entre ambas, un híbrido entre la estructura 1 y la estructura 2. Si la estructura 1 está acá y la estructura 2 está acá, la estructura real del ozono debiese estar acá en medio. Esto es lo que se conoce como un híbrido de resonancia. Vemos también, cuando hacemos análisis más extensivos, que un mapa de potencial calculado muestra que la distribución de carga es correcta con lo que se piensa. En realidad el ozono funciona más que teniendo una carga negativa acá y una positiva acá. Funciona más de manera en que pareciese tener media carga negativa acá y la carga positiva aquí. Si vemos entonces el mapa del potencial electrostático de la molécula, vamos a ver gran densidad de carga en estos oxígenos terminales y vemos una carga parcial positiva en el oxígeno central. En este caso podemos ver electrones, deslocalizados. ¿Dónde vemos la deslocalización de esos electrones? En esta línea punteada que tengo acá. Esta línea punteada significa, tenía un doble enlace, se fue para allá, para allá. Acá lo mismo, tenía doble enlace, se fue para allá y para allá. O sea, tenemos que es tanto enlace aquí como enlace aquí. Híbrido entre enlace simple y enlace doble. Ahora, ¿cuándo debiésemos nosotros considerar resonancia? Hay ciertas reglas que hay que tener en consideración. La primera es que la conectividad se mantenga entre estructuras. Si rompemos la conectividad entre átomos en una estructura resonante, ya no es una estructura resonante. Podemos estar tratando, por ejemplo, con tautómeros o podemos estar tratando con estructuras que están en equilibrio entre sí, con isómeros estructurales. No necesariamente va a ser resonancia. Entonces, siempre en una estructura resonante, el orden de enlace debe mantenerse. Si tengo un nitrógeno unido a un carbono, el nitrógeno se mantiene unido al carbono. No voy a romper los enlaces carbono-nitrógeno completamente. Segundo, cada estructura tiene que tener el mismo número de electrones y de carga neta. Si tengo una estructura resonante, por ejemplo, del ozono, cualquiera de sus dos estructuras resonantes, como vimos delante, va a tener la misma carga neta. O sea, en total va a ser una molécula neutra. Lo único que va a variar va a ser dónde están los electrones. Pero fíjense que la cantidad de electrones desapareados se mantiene constante, la cantidad de carga se mantiene constante.
Después, las estructuras que tengan elementos de la segunda fila deben respetar la regla del octeto. No puedo entregarle más electrones a un elemento de la segunda fila que lo que llenaría su octeto. Esto obviamente después ya deja de cumplirse para elementos más adelante. Un caso clásico es el del azufre, que puede tener cuantos electrones quiera. ¿Cuál estructura resonante contribuye más ahora a la realidad? Porque vimos que, por ejemplo, en el caso del ozono tenemos una estructura resonante, otra estructura resonante y son prácticamente iguales. O sea, sabemos que la contribución que debiese hacer sería equitativa. Pero no siempre es así. Hay estructuras resonantes que tienen o representan mayor estabilidad que otras y por lo tanto van a aportar mayor de su propia estructura a la estructura final que va a tener nuestra molécula real. Entonces, ¿cuál estructura resonante contribuye más a la realidad? Primero, la estructura con mayor cantidad de enlaces covalentes. Sabemos que los enlaces covalentes son enlaces fuertes, así que queremos formarlos, no queremos idealmente romperlos, por lo que la estructura con mayor cantidad de enlaces covalentes va a ser la que contribuya principalmente más a la realidad. Esto siempre considerando, ¿cierto?, la regla 4, no sobrepasar el octeto de los elementos de la segunda fila. Cuando hay dos estructuras o más estructuras iguales en cantidad de enlaces, en número de enlaces, y todos tienen el octeto completo, la estructura más estable va a ser la estructura que separe lo menos posible las cargas opuestas. Vamos a ver ejemplos más adelante. Séptimo, si se satisfacen todos los octetos y hay igual número de enlaces, la estructura predominante o que más aporte va a ser la que deje la carga negativa en el átomo más electronegativo. O sea, siempre tenemos también que pensar o intentar que nuestro movimiento electrónico sea lógico. Si tengo que elegir entre entregar electrones a un carbono o a un oxígeno, el razonamiento lógico principal sería a priori pensar que los electrones debiesen moverse hacia el oxígeno, que es el elemento más electronegativo. Ahora estábamos viendo cuál estructura contribuye más a la realidad, pero la gran pregunta de todo esto es ¿qué efecto tiene en la realidad todo este tema de la resonancia? Y la respuesta es relativamente simple y es la estabilidad. Las estructuras o las moléculas que pueden presentar estructuras resonantes suelen verse bastante favorecidas termodinámicamente y suelen tener menores energías que las moléculas que no presentan esta capacidad de deslocalización electrónica. Recordar entonces, la verdadera distribución de electrones es más estable que cualquiera de las estructuras que nosotros dibujamos. La distribución estable de electrones en el ozono es el híbrido entre el 1 y el 2. No es ni el 1 ni es el 2. Ahora, lo importante de la resonancia es que nos puede ayudar a entender la reactividad de ciertos compuestos. Por ejemplo, veamos el caso del propenal. Para el propenal tenemos las siguientes estructuras resonantes. A, B, C, D y E. Aplicando los criterios que vimos delante, el orden de contribución según las reglas que vimos sería primero la estructura A, luego la estructura B y la estructura D. Vamos a ir por partes. ¿Por qué la estructura A primero? Es la que presenta mayor número de enlaces covalentes. Por lo tanto, y por las reglas que vimos delante, debiese ser la que entrega a priori mayor contribución a la estructura real. Segundo, ¿por qué B y D? Veamos que entre todas estas estructuras que quedan, está en la misma cantidad de enlaces covalentes, por lo que eso ya no es factor. ¿Qué cosa sí es factor? ¿Dónde están las cargas? La estructura B y la estructura D dejan nuestro oxígeno electronegativo con una carga negativa, lo cual es lógico. Nuestra estructura C y nuestra estructura E dejan el oxígeno ambos con carga positiva, lo cual es más difícil. La forma B, en este caso particular, toma importancia y es característica de la reactividad de este tipo de compuestos. Dígase compuestos alfa-beta insaturados. Carbono 1, carbono alfa, carbono beta, insaturación. ¿Qué significa esta reactividad clásica de compuestos carbonilos alfa-beta insaturados? Díganlo sin marearse. Significa que baja la nucleofilia de este doble enlace. O sea, este doble enlace ya no va a intentar atacar electrófilos, no va a intentar atacar núcleos con la misma facilidad que uno esperaría de un doble enlace clásico. De hecho, la nucleofilia baja tanto que uno podría pensar, y se puede ver en la estructura resonante, ¿verdad? Que acá en este carbono tenemos cierta carga. Estos compuestos son susceptibles a adiciones electrofílicas en el carbono beta.
En el caso de las adiciones electrofílicas en el carbono beta, que pueden buscarse como adición a enoles y enonas, vamos a acercar nuestro nucleófilo, va a atacar este carbono que nosotros vimos que era positivo, ¿verdad? Positivo entre comillas. Vamos a cerrar acá el doble enlace y vamos a pasar por este intermediario que ya lo conocemos, que hemos visto antes y que es el conocido como enolato. A través de ese enolato sabemos que por tautomería podemos pasar a una acetona y ahí tenemos la síntesis de este compuesto a partir del propenal y el nucleófilo a elección. Otros compuestos similares en reactividad y que se piensan de la misma forma o pueden hacerles el mismo análisis ustedes son los viniléteres, que tienen como reactividad clave ahora no un ataque nucleofílico al carbono beta, sino un ataque electrofílico al carbono beta. O sea, vamos a hacer una adición electrofílica a ese carbono beta. En este caso, de los viniléteres, vemos en las estructuras resonantes del compuesto de partida que nuestro carbono beta tiene una densidad de carga negativa condensada acá. Entonces nuestro electrófilo va a unirse prioritariamente a ese carbono. ¿Cómo correría un mecanismo de reacción de este tipo? Bueno, voy a atacar con mi doble enlace el electrófilo, voy a formar el intermediario, ¿cierto?, con el carbocatión que se espera, y ese carbocatión va a ser luego estabilizado por resonancia con ayuda de este oxígeno. Ahora ustedes dicen, ya, pero el oxígeno está positivo y acabamos de ver de que en realidad el oxígeno tiene que quedar negativo porque es más electronegativo. Es verdad, pero vean la cantidad de enlaces que tenemos. Con estas estructuras resonantes logramos que todos nuestros átomos tengan su octeto, por lo tanto va a ser la estructura resonante más estable y la estructura resonante más estable también que tenga más cantidad de enlaces covalentes. De hecho, ¿sabías que en este caso, si comparamos la estabilidad solamente del carbocatión etilo con el carbocatión etilo, ¿cierto?, de este viniléter, el carbocatión estabilizado por el viniléter es aproximadamente 30 kilocalorías más estable que en el otro caso? También es importante para este mismo caso, si les pareció interesante, que vean el caso de las vinilaminas o las enaminas. En ese caso también vamos a tener estructuras resonantes similares y con una reactividad similar. De hecho, la estabilización en ese caso de las aminas va a ser mayor porque un nitrógeno acá tiene un par de electrones disponibles y es menos electronegativo que el oxígeno, por lo que va a estar más disponible para entregar sus electrones para cerrar ese doble enlace. Eso sería lo básico de resonancia, espero que se haya entendido. Cualquier duda que tengan, por favor pregunten. Otros casos interesantes de resonancia a considerar, que se los dejo de tarea, quizás los veamos en un próximo video, serían las resonancias de compuestos aromáticos y cómo afectan dadores o aceptores de carga insertos en un anillo aromático a las posibilidades de resonancia. Saludos a todos y cuídense mucho, sigan estudiando química.